Hola, buen día. Bienvenidos a Capilla Calvario, Iglesia del Camino. Soy el pastor Cristóbal García. Sean bienvenidos a nuestro estudio del domingo. A todos los que ya nos acompañan por costumbre, bienvenidos nuevamente y gracias por su compañía. Vamos a estudiar hoy, estamos estudiando precisamente el Evangelio de Marcos en el capítulo 9. Hoy vamos a estudiar del 14 al 29 y como siempre les digo que si tienen su Biblia cerca, por favor tómenla y agárrenla para que estudien juntos con nosotros la palabra de Dios en este día domingo. Ojalá que se encuentren bien, que sean bendecidos y que sea un buen día para venir a estudiar la palabra del Señor. De nuevo, bienvenidos y gracias por su compañía. Y hoy también les quiero dar gracias a todos ustedes que oran por nosotros, los que tienen una relación ya con nuestro Señor Jesucristo y que tienen por costumbre orar. Muchas gracias por sus oraciones y por recordarnos a nosotros y levantarnos ante el Señor en sus oraciones. También les quiero avisar, mientras buscan Marcos 9, versículo 14 al 29, que este mismo estudio estará disponible en un rato más en este mismo video. Lo pasaremos a la plataforma de YouTube para aquellos que prefieren esa plataforma, y si les gustaría apoyarnos también en esas redes, también aquí en las redes sociales. Así que sean bienvenidos de nuevo y vamos a pasar de lleno a nuestro estudio. Como ya les había dicho, vamos a leer el texto como siempre lo hacemos y después pasaremos al contexto del estudio. Dice la palabra del Señor en Marcos 9 del versículo 14 hasta el 29. Dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumorajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumorajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Señor, le damos gracias por este día, por este domingo de estudio, Señor. Como siempre se lo levantamos. Que lo bendiga, Señor. Que su Espíritu Santo tome control de esta lectura, Señor, y nos ayude a entender lo que su palabra tiene para nosotros en esta mañana. Le damos gracias, Señor, por todo lo que es usted, por su poder, por su amor, por su compasión. Le pedimos pues que bendiga este tiempo y que lo use para glorificar su nombre, Señor. Se lo pedimos y le damos gracias en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como vemos aquí, estamos
viendo ya después de la transfiguración y vimos todo lo que aconteció allá y estuvimos un poquito intenso acerca de este estudio. Ahora vemos aquí que ya regresa y vamos a ver todos estos versículos del capítulo 9, desde el 14 al 20, dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumurajos y cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, que cayendo a tierra se revolcaba echando espumorajos. Vemos aquí que el muchacho tenía varios problemas. El espíritu inmundo era un demonio que no le permitía hablar, pero también le producía ataques de convulsiones. Y como vemos aquí, hasta se estaba secando. Quiere decir que el muchacho quizás no podía ni comer. Estaba enflacando tanto que estaba de verdad muy debilitado y enfermo. Así que no le permitía hablar, le producía ataques de convulsión y ni siquiera le dejaba comer. La vida cristiana es como nosotros hablamos en sentido figurado, es como una tierra donde tiene montes y valles. Cuando hablamos del monte es que estamos espiritualmente en un alto, que estamos empoderados, que nos sentimos en ese lugar donde estamos bien cerquita de Dios. Y cuando bajamos a los valles son los tiempos de problemas. Es cuando describimos nosotros esa clase de manera de hablar cristianamente, que cuando decimos estamos pasando por un valle, y que estamos pasando por tiempos difíciles. Cuando estamos en la montaña, a veces cuando estamos y nos sentimos cerca de Dios y espiritualmente estamos empoderados, energetizados, estamos fuertes espiritualmente hablando. Y esto vemos aquí. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estamos viendo a Jesús que vuelve con los 3 que se llevó al monte, ahora viene a donde estaban los otros 9. Y vemos como la gloria donde estaban los 3 junto con Jesús, ahora llegan a ese lugar, a ese valle, y ven ahí los problemas. Estaban en la presencia literalmente del cielo, los 3 discípulos que se llevó el Señor. Pero se mueven de la presencia de la gloria del cielo y enseguida ven los ataques del enemigo. Y así es como es nuestras vidas también, que a veces los ataques vienen de todos lados. Tenemos las altas, el Señor nos muestra su gloria, su favor, su amor, pero también nos puede mostrar la maldad y los problemas que hay en el mundo y los ataques también del enemigo. Así que el Señor regresó con sus 3 discípulos, no hace falta nombrarlos, pero ya sabemos quiénes eran. Pedro era uno de ellos, Juan y Jacobo, pues ya los nombré, pero se quedaron los otros 9 discípulos y los encontraron metidos en un problema, en un conflicto. No pudieron liberar al muchacho del control del demonio. Y además los escribas se estaban burlando de ellos y debatían con ellos. Los escribas estaban atacándolos también. Los escribas, sabemos y hemos explicado que los escribas eran básicamente los maestros, los que tenían el encargo de enseñar a la gente acerca de las escrituras. Pero ya sabemos desde capítulos anteriores que los escribas ya habían decidido hacerle la guerra a Jesús, que ya querían matarlo. Y aquí vieron una oportunidad de burlarse de los 9 discípulos que estaban ahí. Y quizás ellos no tenían la confianza misma de expulsar al demonio. Así que quizás sí podemos criticarlos, pero también
cuando apuntamos nosotros a los demás en sus fallas, también nos apuntamos nosotros. Porque también tenemos que reconocer nuestras fallas. Porque Jesús vio la situación y como siempre, Él se pone a solventar el problema. Porque no hay problema más grande que Él no pueda solucionar. El demonio hacía todo para destruir al muchacho. Imaginamos el dolor y desesperación del padre mismo, queriendo cuidarlo y protegerlo. Nuestro Señor había dado a sus discípulos la autoridad para expulsar demonios. Si nos acordarán en el capítulo 6, cuando leímos ese capítulo, en el versículo 7 precisamente decía, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. O sea que el Señor ya les había dado autoridad a ellos. Tenían la autoridad de parte de Dios, de Jesús, para expulsar demonios. Pero su ministerio hacia ese muchacho, fue insuficiente, ineficiente, por decirlo más claramente. No de mano el Señor se molestó con ellos, pero no los critiquemos nuevamente, porque cuántas veces habremos nosotros también incomodado al Señor o molestado a nuestro Señor cuando fallamos en usar los recursos espirituales que con tanta gracia nos han otorgado a nosotros también. Y vemos aquí este patrón que están en los discípulos que estaban allí, los 9. No podemos nosotros saber qué había en sus mentes. Lo que sabemos es que solamente el Señor se llevó a los 3. Cuando estudiamos esa parte, la primera parte del capítulo 9, vimos que el Señor se llevó a esos 3 y hablamos de esa vez que no era porque eran los más fuertes o los principales o eran los mejores de todos, y hablamos de que quizás ellos necesitaban más tener esa cercanía con Dios que los demás, pero aquí vemos que como que les faltaba algo. Los discípulos se expusieron a ser criticados y burlados. Muchas veces nosotros nos ponemos en esa situación también, donde nos exponemos a ser avergonzados por los demás. Y eso siempre pasa cuando no tenemos la información correcta. Vemos muchas veces debates cristianos, vemos debates en los videos del internet, como hay predicadores en las calles y debaten con la gente, y por la demás parte un pastor o un predicador bien informado, sabiondo de la palabra de Dios, tiene siempre la respuesta correcta. Y los debates siempre salen, pero hay otras veces donde unos religiosos tratan de debatir, pero en sus debates hay mentiras o verdades a medias, y no estudian la Biblia con total contexto. Pero a veces si tenemos la idea de debatir con alguien acerca de lo que creemos y de lo que la gente dice que es Dios o de quién es Dios, tenemos que tener toda la información correcta también para poder debatir. Y ese día está bonito cuando alguien debate y tú tratas de debatir, pero con respeto y con la palabra firme, solamente apuntar a la palabra de Dios, no lo que piensa uno, no lo que cree uno, porque muchas de las veces las personas que no se están informadas acerca de la palabra de Dios debaten lo que ellos piensan, lo que ellos creen, pero no lo que dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que ponernos en esa situación donde no nos avergoncemos a nosotros mismos y no avergoncemos a nuestro Señor. También de esa manera estos 9 discípulos se pusieron en una situación donde los avergonzaron, porque no pudieron, no nos explica de qué manera ellos fallaron en sacar al demonio del muchacho. Pero aquí dice el versículo 21 y 22, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Vemos aquí algo muy importante.
en la expresión de este padre del muchacho. Esa situación ha estado pasando por tiempo, porque es desde niño, quizás ya era un adolescente o quizás más viejo, quizás ya era un adulto ese muchacho. Pero dice desde niño, que dice que ya tenía tiempo. Pero también otra importancia, más importante que lo demás que leímos en estos dos versículos, es cuando el padre le dice, si puedes hacer algo. Hay duda en él, pero él lo comparte. Como los discípulos fallaron en su intento, el pobre padre desesperado no estaba tan seguro que Jesús también podía hacer algo. Porque eso es lo que dice aquí en el versículo 22. Si puedes hacer algo, ayúdanos, ten misericordia y ayúdanos. El padre era honesto. Es tan honesto suficiente para admitir su incredulidad y pedir ayuda al Señor para su hijo. Se puede decir que tenía fe con duda, mezclada con duda. Y a veces nosotros también estamos en eso y no podemos nosotros decir, presentarnos nosotros, tenemos que admitir. No importa qué hacemos, cuánto tiempo estemos con el Señor. Muchas veces tenemos dudas de acerca de lo que el Señor, no tanto si puede, pero si quiere hacerlo. Pero nuestro deber es como estar como este hombre, que honestamente le dice sinceramente, si puedes, haz algo. Pero Jesús no le reprimenda, ni le disciplina, ni lo reprende. Sus palabras del Señor se puede percibir el amor con que le contesta. Si puedes creer, dice el versículo 23, al que cree todo le es posible. Al que cree. No está diciendo, ¿crees que yo pueda hacerlo? Está diciendo, ¿crees en mí? Al que cree, todo le es posible. Nosotros sabemos que siempre vamos a pedirle a nuestro Señor por su favor, por las necesidades que tenemos. Y porque creemos, le pedimos. Y eso no es una fórmula mágica para decir que si creemos, entonces tiene que llevarse a cabo. No podemos nosotros decir que todo lo que pidamos se va a ir a cabo, porque no todo lo que pedimos es la voluntad de Dios. Pero si es la voluntad de Dios, por seguro que se llevará a cabo y todo será posible. Creer es una palabra maravillosa. Veamos aquí que no dice, haz esto. Tienes que hacer una obra, o tienes que pagar algo, o tienes que gritar, aclamar, tienes que clamarlo, como dicen muchos. Clámalo, díselo y clámalo. Y ya eso es clamarlo y decirlo. Él no dijo eso. Le dice, clámalo y se llevará a cabo. Clámalo, no es eso. Le dice, cree. La palabra creer es más maravillosa que hacer algo, que clamarlo, que pagar algo, que hacer penitencia. Pero solamente creer. Y a veces tenemos nosotros como cristianos a veces también eso, que a veces no podemos creer. Por las diferentes circunstancias. Sabemos que a veces hay un agobio en nosotros, una pesadumbre por las situaciones que podemos pasar, y eso nos lleva a pensar más grande el problema que la fe que tenemos en nuestro Dios. Pero tenemos que creer, no tenemos que clamar y hablar, ni hacer obra, ni penitencia. Solamente creer es lo que nos llama el Señor a hacer, solamente creer. Y vemos aquí que en el 24 hasta el versículo 27 dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Más honesto que eso no se puede. Vemos qué tan honesto es este padre. Pero ahorita veremos más con detalle eso. Dice el 25 y 26 al 27. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él
y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó y se levantó. Tenemos aquí dos detalles grandiosos. La primera es la admiración que hay por este padre que dijo la verdad. Creo, pero ayúdame con mi incredulidad. Y eso tiene que ser una situación donde tenemos que ser honestos nosotros, porque Dios lo sabe todo. Jesús sabía de este hombre que titubeaba en su creencia, pero él lo admitió delante de él y dijo: creo, ayúdame mi incredulidad. Y muchas veces tenemos que nosotros ser humildes suficientes para venir al Señor y decir: Señor, lo creo, pero mi incredulidad está débil ahora. Mi fe es pequeña, mi fe está debilitada, Señor, ayúdame. Así que por eso esta frase es poderosa: creo, ayuda mi incredulidad, Señor. Eso expresa el hecho de que aunque sea un granito de fe, es suficiente. Pero también expresa que la fe de la persona necesita crecer y madurar. La persona solamente puede recibir tanto como él o ella puede creer. Ojalá que pueda manifestar eso de manera que se me entienda. Y lo voy a repetir, que la persona necesita crecer y madurar. Y la persona solamente puede recibir tanto como él o ella puede creer. Nuestra necesidad básica no es tratar más duro o por esforzarse, pero es creer más. ¿Cómo puede ejercitarse el creer? Por conocer a nuestro Señor. Todos nosotros que hemos estado caminando con nuestro Señor, ya hemos recibido su gracia, ya hemos visto su presencia, hemos visto su mano y su favor en nosotros. Y eso nos hace creer en Él. Y claro que creemos, porque ha sido ejercitada, ha sido desarrollada, ha crecido, ha madurado nuestra fe y nuestra creencia en Él. Y de esta manera, estudiando las Escrituras, podemos ver quién realmente es Él y creer más y más en Él. Y entre más creemos, más nos enamoramos de Él. Porque la persona de Jesucristo es ese amor que emana de Él. Y por eso podemos creer que así como en el tiempo cuando Él caminó en la tierra, aún podemos venir a Él a clamar: Señor, usted sabe mi corazón. Creo, pero ayúdeme mi incredulidad, Señor. Porque muchas veces titubea y damos campo al enemigo que entre y nos ponga a dudar. Tenemos que tener esa fe puesta. Este hombre, este padre del muchacho, se manifiesta de una manera concreta, se manifiesta su sinceridad y lo declara ante el Señor. Y a veces es necesario hacer eso. No debemos postrarnos o ponernos como gigantes de fe, porque si sabemos muy bien que a Dios no lo podemos engañar. Él sabe nuestro corazón y nuestro cada pensamiento. Y sabe que nuestra fe flaquea y lo que podemos hacer es admitirlo ante nuestro Señor. Porque la falta de creer es pecado también. Tenemos que venir con toda humildad y como este hombre decir: ayuda a mi incredulidad, Señor. Si somos honestamente suficientes, damos espacio para que el Señor obre en nosotros. No podemos ser nosotros aguantarlo, porque podemos engañar a la gente. Podemos nosotros hacer creer a la gente que somos gigantes espirituales, que somos muy fuertes espiritualmente, que nuestra vida está llena de pura macicez espiritual, de ser fuertes espiritualmente. Pero a Dios no lo podemos engañar. Sabe que flaqueamos.
sabe que fallamos en nuestra fe muchas veces. Pero si solamente hacemos y creemos, Él va a usar eso para levantarnos y para ayudarnos. Si no le pedimos ayuda, ¿cómo nos va a ayudar? Dice el versículo 28 y 29, cuando Él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Deberían, imagino, no sé, no dice aquí, pero me imagino que los discípulos, estos 9 discípulos, han de haber estado avergonzados en frente del Señor. Quizás, no sé cómo sería la situación allí, pero le preguntaron eso, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y el 29 dice, y Él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Qué quiere decir esto que le dice el Señor? Oración y ayuno. La oración y el ayuno eran requeridos para prevalecer en las instancias más difíciles. El ayunar ayuda a enfocarse en la energía espiritual y en los recursos disponibles de parte de nuestro Señor, los recursos que Él mismo nos da. La principal lección de este milagro es el poder de la fe para vencer al enemigo. Como en Mateo 17:20 dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Claro que el Señor se está refiriendo a la fe que mueve montañas, pero no literalmente. Se siente a la fe de creer de verdad. Porque muchos piensan que literalmente muévete montaña y se moverá, y Dios lo puede hacer, claro. Pero Dios no está en el oficio de mover montañas, está en el oficio de mover corazones. Y se tiene que mover en nuestros corazones de saber lo que hay en ellos y admitirlo y pedirle ayuda. Y de pedirle que rija en nuestros corazones. ¿Por qué fallaron los 9 discípulos? Porque fueron descuidados, aquí lo dijo el Señor. Descuidaron en su caminar espiritual individual y en grupo, descuidaron la oración y el ayuno. Muchas veces nosotros no hablamos del ayuno porque se interpreta mal. Y es una parte muy delicada acerca de hablar del ayuno. Por eso dice el Señor que cuando ayunes no le digas a nadie. Más bien lávate la cara para que no se note en ti que andas hambriado. Y lo estoy parafraseando, claro. Pero por eso dice, porque el ayuno tiene que ser entre tú y Dios. No vas allá afuera y dices, ay, ¿qué? Vienes con tus ojeras y acá todo triste. ¿Qué te pasa, hermano? Estoy ayunando. Eso no tiene que saber nadie. Claro que si es en grupo, pues tiene que saber. Si el grupo decidió ayunar para estar en oración, está bien. Pero no se trata de ayunar, y el mundo ve el ayuno como algo temporal. Y sí es de ser temporal. Pero muchas veces el ayuno se trata de negar al cuerpo, negar a la carne y que resurja lo espiritual. De negar al cuerpo lo que es carnal y pensar en lo espiritual, caminar espiritualmente. Y sobre todo la oración. La oración es la cosa más importante que todo cristiano tiene, en grupo y individualmente. Es muy bonito cuando el grupo se junta a orar. Cuando toda una congregación hace sus juntas de oración. Y siempre la oración, siempre digo, la oración no es para los demás que están escuchando, que están en el grupo, no es para que los demás, oh, qué bonito ora esta persona, oh, qué bonito se expresa, oh, qué bonito habla. No es para ellos, es para Dios la oración. Y eso es cuando se mueve el espíritu. Claro que a veces hay circunstancias o hay peticiones especiales en una iglesia para levantar esa petición.
y estar en grupo pidiéndole al Señor y levantando esa petición o esa necesidad a Dios. Pero no se trata de llamar atención a uno en la oración. Se trata de hablar con nuestro Señor y orar. Y también en nuestra vida cotidiana, en nuestra propia estar solos. Por eso el Señor dice, vete a tu closet y ora. Nadie tiene que saber que estás orando, pero tu Dios es el que sabe que estás en oración. La autoridad de Jesús, la autoridad que Jesús les dio era efectiva. Solamente si se ejercitaba en fe, y eso tenemos que hacerlo, porque hablando de la autoridad que les dio Jesús de expulsar demonios, ellos les fallaron en la fe. Y él lo dijo, es por su poca fe. La fe debe ser cultivada por medio de la disciplina espiritual y devocional. Es algo que es como un músculo. Hablando todos los que ejercitan comúnmente, cuando están trabajando o ejercitando cierta parte del cuerpo, se enfocan en él. Se enfocan en el músculo que están trabajando y le ponen toda la atención, y el peso de las pesas o la máquina está dedicada a cierto músculo y va creciendo mientras lo más lo ejercitas. Por eso la fe debe ser cultivada y ser disciplinado y que crezca y crecer en nosotros esa fe, y por eso podemos caminar firmes, llenos de fe, no ser acá muy creerse mucho, ni caminar con ese estilo de soberbia ni nada de eso. Estoy hablando de caminar seguros que estamos caminando con Dios por medio de la fe. Puede que haya excusas, claro que siempre hay excusas, siempre vamos a usar excusas nosotros. Como decir ellos, los discípulos pudieron usar que Jesús no estaba con ellos y que solamente se llevó a los 3 discípulos, y al dejarlos se desanimaron en su fe. Puede ser. Pero notemos que no solamente se avergonzaron en su falla, también les robó al Señor de su gloria y le dio al enemigo la oportunidad de criticar y burlarse. Es nuestra fe en Él que lo glorifica a Dios. Por eso nosotros podemos fallar en nuestra fe cuando no tenemos la fe bien puesta en nosotros. Si lo hacemos para traer gloria a nosotros, eso nunca va a surgir efecto. Pero tenemos siempre la fe que caminamos, no es para nosotros exaltarnos, es para exaltar a Dios. Por eso digo que la oración no es para llamar atención a nosotros, ni de poner en la cabeza de los demás, oh, qué bonito ora, o qué fiel, o qué espiritual esa persona. Es simplemente como este hombre, ser honestos con Dios y declararle lo que fallamos y pedirle su ayuda. No es para que los demás nos oigan y nos admiren. Solamente estamos ante el Rey de Reyes, orándole a Él. Y a Él tenemos que serle franco. Él lo sabe. ¿Ustedes creen que él no sabía lo que el padre de este muchacho sentía en su corazón y en su mente? Pero Él se lo declaró. Jesús no se los tuvo que sacar. Él se lo dijo, Señor, creo, ayúdame con mi incredulidad. Qué maravillosa manera de acercarse al Señor y hablarle al Señor. Eso necesitamos, esa clase de humildad y sinceridad ante nuestro Dios, que todo lo sabe, que lo sabe de antemano. Pero si le llegamos a nuestro Señor con esa clase de actitud, Él tiene manera de obrar en nuestras vidas. Pero sí, ¿qué dijo Él? Yo vine a los enfermos, a los necesitados. Y eso les dijo a los fariseos. Los fariseos no creían, y los escribas no creían que ellos necesitaban a Jesús, pero los demás sí.
Entonces estamos ahí con esa necesidad de Él. Si nos ponemos acá todos creídos, soberbios y orgullosos y decir, no, yo soy espiritual, yo lo tengo todo arreglado, entonces Dios no puede obrar ahí. Hay que admitir nuestras fallas. Y eso lo digo como a los líderes también. Muchos líderes piensan que si se muestran de esa manera, acá todos fuertes y ya tienen todo realizado. Hay gente que no sabe la palabra o que no tiene esa relación con Dios y le creen que son unos gigantes espirituales, cuando son igual con nosotros. Y siempre lo he dicho, entre más conocemos la palabra de Dios, más sabemos qué tanta necesidad tenemos de Él y qué tan lejos estamos de Él. Y eso es lo que debe ser nuestra actitud ante nuestro Dios y Señor. Porque hay un versículo que sí dice, y Pablo lo dice, tampoco dudó por la incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Es en Romanos 4:20. Y claro que está hablando de la fe de Abraham. Y sabemos cómo esa parte en Romanos 4 está hablando, como Pablo habla de Abraham, diciéndole, este hombre ya era un hombre muerto, como quien dice, avanzado en edad, incapaz de poder tener familia, pero le creyó a Dios. Y con esa no dudó ni tuvo incredulidad a la promesa de Dios. Y eso fortaleció su fe. Entonces es eso lo que necesitamos nosotros. Tener esa fe para obrar, no esa fe para pensar que buscar la admiración de los demás, pero siempre buscar dar gloria a Dios en todo lo que hagamos y en todo lo que digamos. Darle gloria a Dios. Esa es la fe que nos debe mover. Y cuando nos falte venir al Señor, decirle, ayúdame, Señor. Mi fe es débil. Y claro que va a obrar. Y esa debe ser nuestra actitud. Y ya para terminar, yo rara vez hago esto, pero quizás en vivo alguien está viendo que no acostumbra a vernos, pero que no es vuelto a nacer. Y va a decir, bueno, ¿qué es eso de volver a nacer? Volver a nacer es necesario para venir a Jesús, nuestro Señor. Eso es dejar el pecado atrás, arrepentirte de todo pecado, pedirle al Señor perdón y venir a Él. Y tener una relación con nuestro Señor Jesucristo. Y hacerlo Él el Rey de nuestras vidas. Si usted desea hacer esto, hágalo hoy mismo, en sus propias palabras. No hay una fórmula o una desiderata o un guión especial. Con su corazón, dígale, yo soy pecador, me arrepiento, Señor, perdóname mis pecados y ven a mi vida. Esa oración, el Señor podrá obrar y guiarle el camino. Y el camino aquí está, porque aquí está Jesús. Y Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y Él es el que le va a indicar el caminar, si usted se arrepiente de sus pecados y viene a Él. Hágalo hoy mismo, si está en su corazón. Hágalo de corazón. Si lo hace de corazón, el Señor se manifestará. Vamos a orar. Señor, le damos gracias, Padre, por este día. Gracias por su mensaje de hoy. Gracias por su Espíritu Santo que aviva su palabra, que surge y que se plasma y que nos hace ver quién es usted y quiénes somos nosotros, Señor. Señor, ayúdanos a ser humildes y a creer más en usted, Señor. Como dice este hombre de nuestro estudio, este padre atormentado y necesitado, creemos, Señor, ayúdenos con nuestra incredulidad, Señor. Manifiéstese. Le pido, Señor, que bendiga a todos los que nos están acompañando por medio de la internet,
que bendiga sus casas, sus hogares, que provea por sus necesidades, Señor, que toque y sane sus enfermedades, Padre. Se lo pedimos, Señor, y le damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado en este día. Les esperamos la próxima semana, si Dios quiere. Que el Señor sea con ustedes, que la gracia y el poder de Dios esté con todos ustedes. Hasta la próxima. Gracias.